Ya, chiquillos, les doy la bienvenida a todos a nuestra clase número 19 de atención primaria e inmunización, si no me equivoco es esa. Perfecto. Bien, el día de hoy tenemos ya planificado comenzar a trabajar con lo que son la organización de las instituciones de salud. Esta parte de la asignatura, esta parte del ramo, tiende a ser un poco más denso en cuanto a que tiene mayor cantidad de contenidos y de conceptos que requieren que ustedes aprendan, ¿ya? Esta parte, esta unidad específicamente, contiene más información que ustedes necesitan en algunos aspectos memorizar o recordar o asociar a conceptos. Por lo tanto, les voy a pedir siempre la máxima atención y que por favor cuando algo no lo comprendan, díganmelo. No es un tema difícil, ¿ya? No es complejo, englobadamente no es complejo, pero como vamos viendo sus partes y necesitamos entender cómo funcionan sus partes, puede que en un principio sea un poco muy denso para comprender. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Antes de que nosotros partamos con el tema de organización de los sistemas en salud, me gustaría saber si tienen alguna duda en relación a lo visto en el taller o en relación a la prueba que ejecutaron. Como son 3 formatos distintos de evaluación los que ustedes tuvieron, son la sección 3, 3.1, 3.2, 3.3, sí. Tuvieron 3 formatos distintos de evaluación. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda en relación a preguntas que se les hayan hecho, o en relación a, etcétera. Sin ningún problema, la idea es que ustedes puedan aprender de los errores, entonces si puedo ayudarlos, por favor, díganme. Profe, yo tengo una duda, pero no es de una pregunta de la prueba. Lo que pasa es que vi un video suyo con el profe Sergio y el tema de la preparación de vacunas y todo eso. Y al agitar la vacuna, lo ponen en la mano, ¿cierto? Eso Es vi que es yo en una el forma de video. hacerlo más suavemente, ¿eh? Depende de la técnica de cada quien. Mantenemos igual la técnica séptica y mantenemos igual el no agitar. Ya, profe. No, es que yo pensaba que se nos podía caer igual el frasco o nos podía funcionar la mano, por eso. No, pero sí es correcta. Eso quería saber, como no sabía, no había visto ese video, eso le quería preguntar. Sí, la idea, uno tiene muchas formas de poder realizar un procedimiento, pero tiene que guiarse siempre con ciertas técnicas. Es como cuando les decía lo de la punción. Hay personas que para poner la vacuna subcutánea, perdón, van y hacen así nomás con la aguja. Eso es una forma correcta, no está contaminando. No es lo ideal, pero es correcto, ¿cierto? Hay personas, yo también lo hacía así, o apoyándose y haciendo así. O sea, al final depende de cómo a uno le quede más cómodo para realizar la técnica bien y evidenciando que dentro de todo no se contamine, no se funcione, etc. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, bacán. En relación a la prueba, en relación a algo del taller, ¿ustedes tienen alguna duda? ¿Algo en lo que pueda ayudarles, orientarles, guiarles? Sin miedo, pregunten, chiquillos, por favor. Sobre la sección 33, profe, ¿Sí? porque nosotros tuvimos solo un taller. La sección 33 solo tuvo un taller. Así es. El día martes a las 15:30 tienen el segundo taller que tiene 3 horas y que va a ser la última parte de inmunización. Eso fue porque ustedes el día viernes tenían clases y el día viernes 21 era feriado, así que pues ni modo. Entonces, por esa razón, y de hecho en el aula está puesto ahí también, la fecha y la hora. Ah, ya, profe, gracias. Profe, Okay. Dígame. la sección 32 también nos pasa lo mismo. ¿Cuándo tendríamos la prueba? Lo mismo, está puesto en el aula. Si usted se fija en el aula, está anotado, igual que como las primeras veces, está anotadito Lo voy ahí. a buscar al tiro, profe. Sí, Ya, es el profe, mismo gracias. día martes. Dele. ¿Algo más en lo que puedo ayudarles, orientarles? Ok. My dears, entonces vamos a entrar de frentón a lo que nos compete el día de hoy, que es iniciar con la unidad que en teoría en el programa está puesta como unidad 1, ¿ya? Y que hace referencia a la organización del sistema de salud en Chile. El objetivo de esta clase, chiquillos, es que ustedes reconozcan cómo es que está organizada la función del sistema de salud,
cómo se organiza el Estado para poder brindar atenciones de salud a la población, ¿ya? Y también reconocer cuáles son las instituciones que componen este sistema de salud. Es decir, cuáles son todos y cada uno de los estamentos que están trabajando en salud. Esperen un poco. Discúlpenme un momento, mi querida cerca. Perdón, voy a gritar como las locas. Lola, adentro. Éntrate. Caramba. Qué feo. Siempre y cuando comprenda, ¿cierto? Y entró. Chiquillos, disculpen. Ya. Ok. Instituciones de salud en Chile, entonces. Como tema general, como visto desde un punto de vista holístico o completo, la Organización de Salud en Chile está dirigida a brindar, ¿verdad?, atenciones de salud, y estas atenciones de salud las realiza a través de diversas instituciones. La realización de las actividades de salud no tiene solo que ver con poner la inyección y que el médico te atienda, sino todas las acciones asociadas a las gestiones en salud, a procurar establecer para dónde vamos a ir con la salud, cuáles son los medicamentos, los algodones, establecer protocolos, etcétera. Todas las acciones, chicas, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, están enfocados también dentro de lo que son las acciones de las instituciones de salud que brindan salud y que forman parte de esta organización. Las instituciones de salud, como les acabo de comentar, son organismos, grupos de personas con normas, con protocolos, con estructuras, etcétera, que van a participar de alguna manera u otra en la salud en Chile. Pueden participar, por ejemplo, de forma directa cuando le ponen la inyección. Cuando el médico le dice, sí, lo que usted tiene es una faringoamigdalitis, y le da el tratamiento, ¿ok? O puede ser una participación de forma indirecta, como por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud establece protocolos de atención, dice ya, frente a estas conductas de salud, frente a estas situaciones clínicas, frente a estas enfermedades, el personal de salud va a realizar estas y estas actividades. O puede ser, por ejemplo, cuando el mismo Ministerio de Salud dice, vamos a establecer como política de salud que todos los niños desde el nacimiento reciban vacunas a determinadas edades. El ministerio no es el que te pone la vacuna, sin embargo, él dice, se dijo y por lo tanto se hizo. ¿Me doy a entender? Sí, profe. De acá. Las instituciones de salud se van a organizar de forma jerárquica, evidentemente, porque tiene que existir una institución de salud que se encargue de guiar o de dar las indicaciones de cómo se hace, y evidentemente tiene que haber una mano de obra. Y evidentemente, además, tiene que haber alguien que vaya fiscalizando o fijándose o sapeando, si quieren, que las cosas se vayan haciendo de forma correcta, ¿ya? Entonces, las instituciones de salud sí o sí tienen que organizarse de forma jerárquica. Tiene que haber un encargado, tienen que haber empleados, igual que en toda empresa, ¿cierto? Las actividades de salud se guían por políticas de salud. Y esas políticas de salud, chiquillos, son lineamientos en los que se establece cómo va a funcionar la salud. ¿Ok? Todas estas políticas de salud, todos estos acuerdos, estos lineamientos, haga esta cosa de esta forma, es una política de salud que va a ayudar a poder solventar, a poder tratar un problema de salud específico. Y van a estar basados precisamente en la necesidad que exista de nuestra población en Chile como de la situación mundial. Aquí sale un poquito más especificado. Quiero ver. Ahí está. Quiero ir viendo si es que acaso están poniendo atención. Vamos a ver, como políticas de salud en Chile, nosotros vamos a decir que estas políticas son doctrinas, ¿verdad? Son reglamentos, se establecieron acuerdos, son indicaciones concretas, ¿verdad? Que da un Ministerio de Salud, ¿verdad? Y que tienen la particularidad
de que van cambiando o mutando en el tiempo. La idea es que estas políticas de salud que se establezcan como normativa o como lineamiento de trabajo sirvan para poder solventar o ayudar en determinadas situaciones de salud de la población. Miren, voy a ponerles un ejemplo porque quizás como concepto cuesta un poquitito entenderlo. Nosotros actualmente estamos en un estado de pandemia, ¿cierto? Estamos en un estado en el que debido a un virus que hubo en China, en algún momento ese virus se fue esparciendo por distintas partes del mundo y llegamos a la instancia en la que llegó a Chile, a nuestro país, y tuvieron que tomarse medidas para poder evitar que hubiera mayor cantidad de muertes. Políticas en el momento o no el momento, fue cuando debió hacerse o fue tardío, fueron las correctas o no, eso no vamos a entrar a juzgarlo. Pero sí sabemos que debido a la situación de pandemia, hubieron que crearse o tuvo que crearse ciertas conductas a seguir, ¿cierto? Y van a tener que generarse ciertos lineamientos a seguir para poder llevar esta situación de salud que no es la habitual. ¿Cierto? Nosotros hasta el 2018-2019 no teníamos coronavirus. Apareció el coronavirus y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que adecuar la situación de salud en Chile para poder sobrellevar esta situación y evitar una tasa de mortalidad más alta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Todas estas actividades, como por ejemplo, el hecho de que dijeran, vamos a establecer que todas las personas se van a vacunar según edad. Vamos a conseguir las vacunas del pompero y del pompón, que son los que nos sirven para poder atender a la población. Van a administrarse a determinadas edades. Un lineamiento. Establecemos como política de salud que no pueden salir de su casa sin mascarilla, deben mantener una distancia social de al menos 1 metro entre cada uno y se prohíben las reuniones sociales. Otra política de salud. Vamos a establecer un toque de queda para evitar que la gente ande circulando y carreteando en la noche. Otra política de salud. Se establecieron políticas, se establecieron lineamientos, se dijo, se va a hacer esto de esta manera. ¿Para qué? Para evitar que haya una mayor propagación del virus y por lo tanto para evitar que haya una mayor mortalidad asociada al virus. ¿Se comprende lo que son las políticas de salud? Sí, profe. Ya. Estas políticas de salud que ahora yo les ejemplifiqué, uno puede aplicarlas a lo largo del tiempo. Nosotros en el año, no sé, a mediados del siglo pasado, incluso antes, 1930, 1920, en nuestro país existía una gran cantidad de desnutrición. Teníamos niños que morían por desnutrición. No porque no quisieran comer y fueran mañositos como ahora, o selectivos alimenticios, como ahora, sino porque no habían alimentos y los alimentos que habían eran caros y teníamos un índice de pobreza elevadísimo que impedía que las personas pudieran adquirir los alimentos. Las personas que trabajaban y las personas en general, como el común del chileno, no podían acceder con tanta facilidad a los alimentos, versus los otros que tenían en abundancia porque tenían el dinero para poder adquirirlos. Desde ya teníamos estas diferencias, ¿sí? Como existía esta alta tasa de mortalidad, es decir, de muerte, y de morbilidad, es decir, de enfermedad asociada a este estado de desnutrición infantil, se estableció como política de salud, es decir, para todos por igual, vamos a hacerlo de esta manera, que todos los niños tuvieran la recepción de al menos 1 litro de leche al día. Ese era en un principio lo que se daba. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Ruiz Tagle. Uno de estos, Ruiz Tagle, no se llama Ruiz Tagle. Bueno, uno de estos presidentes que habían, ya me voy a acordar de la película, ya. Pero fue hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y se estableció que todos los niños iban a recibir de tales a tales edades 1 litro de leche al día. Y el gobierno pagó con sus recursos ese litrito de leche al caballero que vendía la leche. Después, esta política de salud que se estableció en un principio para poder frenar un poco la tasa de mortalidad y de morbilidad infantil asociado a desnutrición, fue cambiando y se fue creando como política de salud, ¿verdad? El entregar alimentos que ya venían preparados previamente. Se creó el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, ¿verdad?
que comenzó a formar parte después del programa de salud infantil. Este programa nacional de alimentación complementaria fue creado por una enfermera, fue publicado y fue demostrado por un médico, porque si no, no funciona la cuestión, y de ahí en adelante comenzó a tomarse como política pública de salud, que todos los niños a tal edad debían recibir estos alimentos para frenar lo que era el problema de la desnutrición. Pasó también mucho antes, a principios de 1900, finales de 1800, con esta epidemia de tuberculosis que hubo en Chile también, y que debido al aumento en los casos de tuberculosis tuvieron que crearse actividades concretas para evitar que las personas siguieran muriendo a causa de esto. Esta epidemia vino y en un principio no se supo cómo manejar. De hecho, tuvo una tasa de mortalidad y de morbilidad tan alta que llegó un momento en que del hospital pasaban directo al cementerio. Si ustedes se fijan, hay un cementerio ahí cerquita de un hospital, casi como por Refalín, a fosa común, porque el manejo no era el adecuado, porque en ese tiempo teníamos hospitales de niños, niñas y mujeres, perdón, adultos, hombres y mujeres y de niños, todo en uno. No existía la separación de que el ambiente respiratorio, no, junto y revuelto, llegó con todo, está con la tisis, está con la sombra en el pulmón, y para allá, esperemos que se le pase nomás. Se establecieron políticas de salud. Entonces, posterior a este episodio de tuberculosis, en el que se estableció que una de las formas que se podía evitar la transmisión era precisamente a través de la vacunación. Se establece la obligatoriedad, por ejemplo, de la vacuna contra la tuberculosis. Se establece como política de salud de que cuando hay enfermedad respiratoria, las personas tienen que estar en un lugar apartado que tenga un aislamiento respiratorio. Se establecen los conceptos de aislamiento en los hospitales. Hombres por un lado, mujeres por otro lado, niños por otro lado, no pueden ir todos revueltos. Pero además, personas que tengan problemas respiratorios van a ir acá, si son contagiosos, se hizo un hospital de contagiosos, callen. Y así suma y sigue, se hicieron distintas actividades y se establecieron políticas de salud para poder solventar esta situación y poder mejorar el estado de la población. ¿Se comprende lo que son las políticas de salud? Sí, profe. ¿Sí, de verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya, después de sin llorar, bien. Yo les comentaba que el Estado tiene ciertas, ¿verdad? Que la Organización de la Salud en Chile está establecida a través de diversas instituciones y que cada una de estas instituciones de salud tiene actividades concretas que realizar y representan un rol específico dentro de la entrega de la salud, ¿cierto? Habíamos dicho que habían instituciones de salud que tenían una atención directa o se relacionan de forma directa con entregar salud y habían otras que eran de forma indirecta. O sea, tenemos distintas instituciones que pertenecen a esta gran organización de la salud, ¿sí? Y que cada una de estas instituciones tiene funciones específicas. Aquí podemos verlas, miren. Instituciones y funciones de las organizaciones sanitarias. Nosotros vamos a ver acá el Ministerio de Salud como cabeza, el Big Boss, el que la lleva, el que manda más, es la mente creativa. El MinSal o Ministerio de Salud es el organismo que tiene la función de rectoría, es decir, es el rector, el que guía las políticas públicas, el que indica la normativa de salud. El Ministerio de Salud va a ser el que va a decir, usted tiene que hacer tal o cual cosa para poder mantener o para poder mejorar su salud. El Ministerio de Salud habló, es el Big Boss, el gran jefe de lo que es la salud. Pero ojo, el Ministerio de Salud, si bien es el que da las indicaciones sobre lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y establece todas las normativas asociadas a salud, no es el ministro de Salud la mente pensante, ¿ok? Está acompañado de una serie de consejeros, ¿ok? Estos consejeros, este grupo de mentes pensantes, Homo sapiens ahí craneándose, son los que se encargan de buscar la información a nivel nacional, de cuáles son las enfermedades más frecuentes, a nivel internacional hacen un monitoreo, es decir, van sapeando cómo va evolucionando, cómo está funcionando la salud en otros países, de forma tal de poder alertar
poder darse cuenta, ojo, antenitas paradas, cuando algo está funcionando mal en otros países y que por las características de este país pudieran afectarnos a nosotros como seres humanos. Dígame, don Aníbal. Profe, ¿este consejo o el consejo, el Ministerio de Salud lo elige o se hace, no sé, algo antes? Normalmente son cargos políticos, tristemente, pero son personas que están cualificadas con determinados perfiles. Epidemiólogos, sociólogos, y de otras, médicos y de otras profesiones que lo que hacen es ir, como le digo yo, monitoreando la salud de otros países y la propia y viendo cómo funcionan las intervenciones en salud que realizamos. Ya establecimos como política de salud que van a vacunarse todos los cristianos contra la influenza de este tipo este año. Ok, se vacunaron todos los cristianos que tenían que vacunarse contra la influenza de este tipo este año y después ellos recogen la información y dicen, ah, sí, tuvo un impacto positivo en la vacunación porque de los 83.840 cristianos que esperamos que se murieran, se murieron solamente 15.000. ¿Tuvo una baja significativa? Claro, ¿influyó lo que ellos habían dicho? Sí. Ellos, los consejos o los consejeros del Ministerio de Salud, lo que hacen entonces es recopilar distintas informaciones de distintos lados para poder alertar o sugerir o indicar al Ministerio de Salud cuáles serían las conductas de salud más propicias o más adecuadas para que pueda tomar y prevenir las enfermedades en la población. ¿Ya? Está la Subsecretaría de Salud Pública y está la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tanto el Ministerio de Salud como la Subsecretaría de Salud Pública como la de Redes Asistenciales son las que se van a encargar también de rendir o de dar indicaciones a distintos organismos. Me voy a explicar. Por ejemplo, la Subsecretaría de Salud Pública depende directamente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, usted se va a encargar de vigilar que todas las normativas, o se va a encargar usted, el Ministerio de Salud le dice a la Subsecretaría de Salud Pública, ustedes se van a encargar de crear políticas de salud y de crear normativas para que tanto FONASA como ISAPRE funcionen de forma adecuada, den las atenciones que se corresponde que tengan que dar, y ustedes son los que van a encargarse de crear las normas y las políticas necesarias para que las atenciones en salud que estamos brindando, ¿ok? Por otro lado, el Ministerio de Salud también le va a dar la indicación a la Subsecretaría de Redes Asistenciales de crear normas, crear políticas, de establecer lineamientos de acción, ¿verdad? Con las que van a ser guiados los hospitales, todo lo que sean centros de salud, públicos y privados. ¿Se entiende? Hasta aquí como someramente por lo menos. Después vamos a ir viendo detalladamente cada uno. No se estresen por eso. Hasta el momento, se entiende que tenemos una sección de rectoría guiada por un Big Boss o el gran jefe, que es el Ministerio de Salud, una rectoría que también está compuesta por la Subsecretaría de Salud Pública y la de Redes Asistenciales, ambas dependientes de forma directa del Ministerio de Salud. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Se comprende la función del Ministerio de Salud? Sí, profesora, se Sí, comprende. profe. Ya, ok. Tenemos también dentro de las instituciones de salud una serie de instituciones que tienen una función de fiscalizar, de observar, de sapear, de darse cuenta, de mirar lo que están haciendo los de abajo y cachar en qué se están equivocando para mejorar los procesos. Dentro de las instituciones fiscalizadoras, es decir, aquellas que fiscalizan, que evalúan que se vayan cumpliendo las normativas, están el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, nuestro laboratorio por excelencia, ¿se acuerdan? El que veía que las vacunas sirvieran efectivamente para la población. ¿Se acuerdan en Cadena de Frío cuando vimos esto? ISP, que aprobaba o no aprobaba las vacunas. Sí, profe. Ya, bacán. El ISP fiscaliza,
El ISP se va a encargar, Instituto de Salud Pública es el laboratorio por excelencia, aunque dicen que es de referencia, pero para mí es por excelencia del país. Y lo que hace es que todo lo que ustedes, chiquillos, todo lo que ustedes comen, toman con el esmalte con el que se pinta la uña, la pintura que utilizaron para la muralla, la colonia que se están echando, el perfume, todo lo que tiene contacto con las personas pasa primero por la aprobación del ISP. Si el ISP dice, no, esa cuestión no funciona, esa cuestión es tóxica, esa cuestión no le hace bien, no se puede vender en Chile con permiso. El único que autoriza que efectivamente todos los productos que tienen contacto con usted puedan ser vendidos en Chile de forma legal es el ISP. No sé si ustedes se han fijado que normalmente en épocas de Navidad o en épocas, no sé, de Pascua de Resurrección o de Halloween, andan los fiscalizadores en terreno, en mails, y van viendo que lo que vendan no sean productos tóxicos. ¿Se han fijado que siempre aparece en la tele? Hemos detectado grandes cantidades de masas que no son autorizadas por el ISP y son productos tóxicos traídos de China, mostrando unos lápices, unas gomas, ok. Todos los productos en Chile que son utilizados, que tienen contacto con el ser humano, incluso con animales, tienen que ser aprobados primero por el ISP. Por eso es una de las instituciones fiscalizadoras. La Superintendencia de Salud también se encarga de fiscalizar. ¿Y qué es lo que fiscaliza? La Superintendencia de Salud fiscaliza que efectivamente todos los servicios de salud que hay en red realicen las actividades o entreguen las prestaciones que dicen que tienen que entregar. Si decimos que, por ejemplo, en el plan GES tienes, no sé, 45 días para, desde que te pesquisan una hipertensión hasta que comienzas a recibir tratamiento y te ingresaron el programa de hipertensión, la Superintendencia de Salud se encarga de fiscalizar que efectivamente a usted, que le encontraron una hipertensión en 45 días, a usted efectivamente ya lo tengan ingresado en el programa. Sapea. ¿Ya? La superintendencia también, lo que hace, la de salud, también lo que hace es, hoy se me enrolla la lengua, fiscalizar el funcionamiento de las ISAPRES y de FONASA. Si FONASA usted le dice puede atenderse en tal y cual lugar con Bonopad o con lo que sea, tiene que cumplir con esas normativas. Si no lo cumple, es la superintendencia de salud la que le pega el tirón de oreja y le presenta una multa. Lo mismo pasa con las ISAPRES. Si el ISAPRE usted le dice, usted tiene atención costo cero en la clínica El Globito, y usted se atendió específicamente en la clínica El Globito, específicamente con la cirugía que decía cero costo, y vino la ISAPRE y después usted le chantó un bono de 100 lucas que tenía que pagar, usted va con eso a la Superintendencia de Salud, plantea una queja, Superintendencia vigila, tira las orejas y pone una multa. ¿Ya? O sea, ISP, Superintendencia se encargan de fiscalizar, de evaluar, de supervisar que todas las cosas se hagan según la normativa como corresponde. Lo mismo pasa con el CEREMI, que es la Secretaría Regional Ministerial. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de vacuna dijimos que las CEREMI son las encargadas de recibir la información, son los niveles intermedios, nivel operativo intermedio cadena de frío, que se encargaban de recibir la solicitud de vacunas de Putaendo, Valparaíso, Viña del Mar, o San Antonio, Viña del Mar, ¿se acuerdan? Y que ellos después tomaban la información y la derivaban hacia la Senapaz. Ya. En este caso, la Ceremi también hace de nivel de fiscalización y va a encargarse de evaluar que todas las acciones que se realizan en cuanto, por ejemplo, a condiciones medioambientales, por ejemplo, en una región sean cumplidas. Me explico. Por normativa del Ministerio de Salud sabemos que todas las carnes animales tienen que tener, no sé, 4 controles anuales de ausencia de parasitosis. Ya, ok. Y tienen que llevar un registro del animal que está inscrito, si es que acaso tiene su vacuna, quién le puso la vacuna y qué sé yo. Y la Ceremi tiene que ir a fiscalizar que todos esos animales, uno por uno, efectivamente, tengan las vacunas que corresponden para que cumplan con la indicación del ministerio. Hay una contaminación en el lago Chirincuncuru. Va a ir la Seremia de Salud al Chirincuncuru, va a tomar una muestra de agua del Chirincuncuru y va a enviar esa muestra al ISP. ISP va a revisarla y le va a decir a Seremi,
Chirincuncuru está contaminado. Seremi, entonces, con esa información, va a ir y va a investigar por qué el Chirincuncuru está contaminado. ¿Se comprende? Va a fiscalizar, va a sapear todas las Sí, profe. ambientales. Bacán. Esos son fiscalización. Fiscalizan, sapean, observan. Y tenemos los de ejecución. Profe, Dígame. disculpe, ¿me podría explicar la última que yo no entendí? No se preocupe. Por favor. Vamos a verlo un poquito más adelante igual, pero se la explico sin problema. La Seremi, que es la Secretaría Regional Ministerial, lo que hace es medir riesgos, evalúa riesgos medioambientales. Recuerden ustedes que la Secretaría Regional Ministerial es un representante del Ministerio de Salud en las regiones. Es el secretario, es el representante del ministerio en regiones, porque no podemos tener un ministerio de salud desde la región 1, 2, 3, 4, sino que tenemos uno centralizado en Santiago, triste, y desde aquí vamos mandando secretarios regionales ministeriales a distintas regiones, cada uno de ellos va a tener la función concreta de evaluar los riesgos medioambientales. ¿Sí? Y van a encargarse de visualizar, de fiscalizar, de sapear que las normas que estableció el Ministerio, las políticas de salud, los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, las leyes que guían el actuar del Ministerio de Salud sean cumplidas. ¿Se comprende un poco mejor? Sí, profe, gracias. Bacán. Y dentro de las instituciones que tienen la función de ejecutar acciones, que realizan la acción ejecución, hacer, están FONASA, obvio, ISAPRES, laboratorio, que es el que le toma la muestrita de sangre a usted, o la muestrita de orina, etcétera, el que va a atender directamente, quien va a hacer la acción real, directa, concreta con el usuario, va a ejecutar la acción de salud. Los prestadores privados o individuales, el médico particular, el pediatra particular, el traumatólogo particular, la curación particular que fue a hacerse, etc. El odontólogo particular, el veterinario particular, ¿ya? Las APS municipales también son instituciones que realizan acciones de salud, que ejecutan acciones de salud, en cuanto a que estas APS municipales, APS, Atención Primaria Salud, APS, son las que van a atender a la población, los consultorios, atención primaria, ¿ya? Tenemos también, dentro de lo de ejecución, los servicios de salud en red. Estos servicios de salud, chiquillos, miren, todas las regiones tienen uno o más servicios de salud. Servicio de salud de Iquique, servicio de salud de Antofagasta, servicio de salud de Arica, servicio de salud de La Serena, servicio de salud de Valparaíso, servicio de salud de Viña del Mar, servicio de salud de Santiago Oriente, servicio de salud Santiago Poniente, servicio de salud bla, 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 servicio de salud de la región del Biobío, servicio de salud de, no sé, para allá, más para el sur, ¿ok? Cada región tiene uno o más servicios de salud. Cada uno de estos servicios de salud, que uno lo ve como, ¿qué diablos es eso? Es el grupo, ¿ya?, de hospitales o de prestadores de salud públicos que se encargan de entregar salud. Voy a explicarlo de una manera más gráfica para que se comprenda. Vamos a pensar que esta es la región metropolitana, ¿ya? Nuestra región metropolitana tiene el Servicio de Salud Metropolitano Norte, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, cualquiera, ¿no? Servicio de Salud Metropolitano Poniente y Servicio de Salud Metropolitano Sur, ¿ya? Así está la región metropolitana. Tiene 4 servicios de salud. Cada uno de estos servicios de salud tiene a su cargo una cantidad determinada de hospitales. Por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano Norte tiene el Hospital San José, tiene al hospital del, ¿cómo se llama el del niño? El Sotero del Río. O el, ¿cómo se llama el del niño? Se me olvidó. No sé, el Sotero del Río, no es del norte. Se me olvidó el nombre. Roberto del Río.
De los niños. Gracias, gracias, gracias. Roberto del Río. Hospital Roberto del Río. Ya, está el hospital del tórax. Está el hospital, bla, 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 bla. Los hospitales públicos que pertenecen al Servicio de Salud Metropolitano Norte son estos. Los que pertenecen al Servicio de Salud Metropolitano Poniente son el Hospital del Carmen, que es el de Maipú, el Hospital San Borja Riarán es el otro, ¿verdad? Hospital Clínico San Borja Riarán, el Hospital Purumpum-Pero, todos estos hospitales pertenecen o forman parte del Servicio de Salud Metropolitano Poniente. Lo mismo para el Servicio de Salud Metropolitano Sur, y lo mismo para el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Cada uno de estos servicios de salud cuenta o tiene a su cargo una cantidad de hospitales determinados. ¿Sí? Y esos servicios de salud metropolitano o servicio de salud del Biobío o servicio de salud de la Araucanía o del como se llame, tienen también a su cargo una serie de hospitales que son propios, ¿verdad?, de su área, que están dentro de su área. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, bacán. Sí, profe. ¿Por qué les hice este comentario? Los servicios de salud en red, cuentan con una cantidad de hospitales. Cada uno de estos hospitales atiende directamente a las personas. Por lo tanto, son ejecutores de acción. ¿Sí? La Cenabast, miren, nosotros que tanto hablamos de la Cenabast, es la cadena de frío también, nivel central, que decíamos que se encargaba de tener las vacunas y guardar ya. Acá, en este caso, como institución, lo que hace es una función de ejecución. Guarda los insumos, envía los insumos. Guarda los insumos, envía los insumos. Por lo tanto, ellos ejecutan o realizan acciones concretas, específicas, para poder dar atenciones en salud a la población. Es un poco enredado el cuadro, pero ¿se logra entender? Sí, profe. Ya. Acá está especificado exactamente lo mismo que les comenté. El Ministerio de Salud formula planes, define los objetivos nacionales, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánta plata necesitamos? Pidamos plata del gasto público. Vamos a gastar tal plata, se va a hacer esto, esto y esto, y lo vamos a hacer de esta manera. Y quiero que dentro de, no sé, pues 6 meses a un año plazo, me traigan los informes de esto y esto otro para ver qué cambios hay que hacer. ¿Sí? En estos momentos nosotros como pandemia estamos viendo las acciones o las políticas o los lineamientos de acción que se ejecutan a través del ministro de Salud, el París, ¿cierto? Que todos los días o casi todos los días sale en televisión y va diciendo se han presentado tantos casos de bla, 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 bla. Hemos adquirido tantas vacunas del ple, 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 ple. Tal día van a llegar el pedido de tantas vacunas. Se encontró tal situación en tal lugar, se establece que hay que realizar esto y lo otro, entran a cuarentena, salen a cuarentena, pasan a transición, salen de transición, etcétera. Todas esas acciones, todas esas actividades que se están realizando en el país como prácticas de salud, ¿verdad?, fueron originadas principalmente por el Ministerio de Salud y fueron guiadas para poder mantener a la población sana. ¿Sí? Aníbal, dígame. Profe, ¿hay un organismo que fiscalice al MinSal o cualquier ministerio? No. O sea, en teoría, la Contraloría es quien se encarga de fiscalizarles. Se supone que debieran fiscalizarles. Contraloría, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ok. Contraloría fiscaliza todo, a todos los servicios de todas las cosas. Cuando usted, cuando usted egrese y registre su título como técnico en enfermería en la Superintendencia de Salud, Contraloría verifica previamente que usted efectivamente tenga el título, cumpla con las horas, haya tenido un desarrollo académico adecuado, etcétera, para poder avalarlo como prestador de salud. ¿Ya? Ok. La Subsecretaría de Salud Pública, acuérdense que estaba también abajito del MinSal. Acá, Subsecretaría de Salud Pública y las redes asistenciales, ambas dependiendo del Ministerio de Salud.
La Subsecretaría de Salud Pública se encarga de todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud en Chile, la prevención de la enfermedad. El Ministerio de Salud le dice, ya, vamos a crear políticas de prevención de enfermedades contra el coronavirus y vamos a establecer políticas de salud asociadas a la promoción de la salud y evitar el desarrollo, no sé, de hipertensión. Esta es la gran idea del ministerio, vamos a gastar tanta plata en esto y va a ir enfocado a tantas personas. Señora Subsecretaría de Salud Pública, tomen estos datos y póngase a armar planes. Ya, Subsecretaría de Salud Pública dice, ok, vamos a crear el programa Vive Sano. Vamos a crear el programa de alimentos, bla, 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 bla. Entonces, lo que vamos a hacer es etiquetar los alimentos, vamos a hacer la campaña del terror contra el pucho, vamos a hacer la campaña del terror en contra de, no sé, por el coronavirus, vamos a realizar, ¿ok? Nosotros hemos visto harto a raíz del coronavirus al subsecretario de Salud Pública también, ¿verdad? ¿Cuál es la subsecretaria de Salud Pública? Paula Daza. Yo creo que nunca en la vida alguien había sabido tanto un nombre como en estos momentos, ¿cierto? Así es, sí. Fíjense, está a cargo de la vigilancia epidemiológica, claro, pues cuando necesitan saber cuántos casos nuevos hay, qué está pasando con los casos del poronpompero, poronpompán, quiénes entran, quiénes salen, necesitan información de subsecretaría, pues. Ellos son los que reciben los reportes, ellos son los que van a decir, se va a establecer vigilancia en el punto A, en el punto B y el C, y vamos a establecer 3 centinelas acá, 4 allá, 2 aquí, y vamos a evaluar tales y tales parámetros para poder ver cómo vamos haciendo. Cuando ingresaron las nuevas cepas al país, ¿se acuerdan? Tuvieron que hacer una monitorización de los pacientes que habían ingresado a través de los contactos estrechos que tenían las personas que estaban con el coronavirus de cepas distintas. Y tuvieron que hacer todo un proceso de investigación para saber de dónde vino el cristiano que estaba infectado con esta cepa modificada. ¿Se acuerdan o no? Con la cepa variante Brasil, la variante de Inglaterra. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Sí. Ya. Subsecretaría de Salud Pública lo hizo, po. ¿Se acuerdan que siempre dice, ya hemos realizado la monitorización Centinela y el no sé qué cosa? ¿Y está siempre hablando de eso? Ya, y todas las preguntas que también siempre van a hacer a la misma, ya, en este caso Salud Pública. Subsecretaría de Redes Asistenciales, como les comenté, articula y desarrolla la red asistencial. ¿Cuál red asistencial? APS a nivel de municipalidades, los hospitales, la gestión de cama. Miren, Subsecretaría de Redes Asistenciales, aterrizándolo a lo mismo. ¿Se acuerdan cuando partimos con pandemia y empezaron a aumentar exponencialmente los casos de coronavirus? Y entonces apareció en aquel y no me acuerdo cómo se llama, que estaba de subsecretario de redes asistenciales, pero a mi gusto parecía como que estaba medio apitutado, porque en realidad no lo cachaba mucho. Zúñiga, él. ¿Se acuerdan de él? Que empezó a hablar de qué pasaba en ese caso cuando no teníamos, por ejemplo, suficientes ventiladores mecánicos en la región metropolitana o en determinadas regiones para poder solucionar esta necesidad de oxigenación que tenían los pacientes por coronavirus. Pues bien, Subsecretaría de Redes Asistenciales gestionaba, pues. Decía, ya, no tengo más ventiladores en, no sé, el Hospital Base de Puerto Montt, sin embargo, tengo 1 o tengo 3 disponibles en Temuco. Entonces nosotros como Subsecretaría de Redes Asistenciales llamamos a Temuco y le decimos, guárdame un ventilador porque tengo un paciente que va a ser trasladado para allá. Llama por teléfono y dice, ¿sabe qué? Hospital Base Puerto Montt, trasladen el paciente a Temuco, ahí tienen un ventilador. El hospital de base de Puerto Montt llamaba al hospital de Temuco, la colega, y le decía, me dijeron que te pidiera, ahí tengo un ventilador. Sí, yo tengo el ventilador, Carmen, ya me lo pidieron. Perfecto, voy a trasladar un paciente que tiene esta y esta característica. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de articular actividades, hablamos de que estamos uniendo una acción con otra acción y estamos haciendo que funcione como una gran maquinaria. Estamos uniendo actividades, estamos permitiendo que todas las acciones que se realicen o que vayan a realizarse se puedan ejecutar de forma
secuencial, organizada, ¿verdad? Y que tengan un resultado favorable. Cuando hubieron unos casos de un individuo, parece en Temuco también, que estaba sin ventilador, o en Temuco se había acabado el ventilador, y trasladaron mediante un avión de la FACH a un individuo desde el hospital privado, parece que fue, hacia un hospital de la FACH, si no me equivoco. También hay una articulación de red asistencial. Cuando se estipuló que se iba a utilizar el espacio viejo como centro de atención de pacientes COVID, también se tuvieron que articular acciones para poder comprar ventiladores mecánicos, arrendar las camas clínicas, los sueros, todo, aunque jamás nunca se utilizó. Pero así es como se tienen que ir articulando todas las acciones para poder dar solución o solventar las necesidades de salud. ¿Estoy siendo clara, chiquillos, o ya se durmieron? Díganme la verdad. Yo entendí. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Claro, claro. Bacán. Mire que estoy usando todo mi poder cranealero para poder hacer entender. Pero si usted no entiende, yo igual puedo inventar otras palabras. Le hago pongo un calcetín con ojitos por acá y otro con acá y le explico. ¿Cómo se llaman eso? Con marioneta. Da lo mismo. Ok, esas son las funciones de rectoría. El rector es el director. Acuérdense siempre, el rector del colegio, el director del colegio, ¿sí? Es el que se encarga de decir, esto se hace así. Vamos a ocupar estas metodologías para llegar, vamos a establecer estos protocolos de acción. Miren qué importante un detalle, chiquillos. Se establecen protocolos. Cuando uno establece protocolos, establece lineamientos o acciones concretas que tienen que ir desarrollándose paso a paso para obtener un resultado. Nosotros a nivel nacional tenemos 1.000.000 de protocolos. Por ejemplo, uno de ellos, súper básico, el protocolo de atención de pacientes hipertensos. Si llega un paciente hipertenso o un paciente con una presión entre tal y tal rango, usted derívelo hacia tal actividad. Tomó la actividad, en esa actividad le tomaron la presión, ¿es mayor a tal nivel? Sí, realice este y esta acción. No, no es mayor a ese nivel, délo de alta. Si tenía esa mayor presión, entonces tiene que hacer esta otra actividad. Te va estableciendo paso a paso lo que hay que hacer con medicina basada en evidencia, con hechos científicos comprobados empíricamente que resultan, y te establece cómo actuar frente a determinadas situaciones a fin de prever un riesgo mayor o una muerte del usuario. En este caso, el Ministerio de Salud establece protocolos de acción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, la función de fiscalización, SAPEAR, ¿ok? Institución de Salud Pública o el ISP, Instituto de Salud Pública, no es institución. Instituto de Salud Pública o ISP, Laboratorio Nacional de Referencia, que yo le digo la excelencia, lo que se encarga es de controlar todo lo que ustedes ya les comenté, todo lo que está en contacto con ustedes, la bebida que se tomó, el juguito, el agua, todo debiera tener por el costado la autorización por ISP, registro, número, bla, 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 bla. No sé, por todo lo que usted tenga a mano va a tener que tener un registro ISP con autorización para su uso. El esmalte de uña que usted se compra debiera tener también un registro ISP, porque eso usted le asegura de que no va a tener ningún elemento que usted pudiera causarle un daño. A veces uno los compra en la feria porque se encuentra bonito el color, ¿cierto? Pero si uno se fija, no tiene registro ISP y eso ya es un riesgo potencial. La Superintendencia de Salud, aquí se comió una N la colega, está a cargo de vigilar y controlar las ISAPRES y FONASA, que fue lo que yo les comentaba. Ah, señor ISAPRE, usted dijo que no le iba a cobrar por atenderse en la clínica por un pompero, por una apendicectomía. Sin embargo, se atendió por una apendicectomía en la clínica por un pompero y usted le está cobrando. ¿Qué pasó? ¿Ok? Superintendencia va a evaluar el caso. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando hay planes abusivos, cuando hay cambios unilaterales, en el caso de las ISAPRES para prestar las atenciones. ¿Ya? También se va a encargar de que se cumplan las garantías GES que establece la ley. Supervisa, fiscaliza, ¿sí? Nosotros en la atención primaria tenemos, no me acuerdo cuántas, pero usted tú que sean ya 20 patologías GES que están asociadas directamente a las prestaciones de atención primaria. Y todas y cada una de ellas tiene un tiempo de acción. Recuerden ustedes que el GES
o antiguamente conocido como auge, son garantías explícitas en salud. ¿Qué es lo que garantiza? Que usted tenga oportunidad en el acceso, es decir, que en el momento en que usted necesite la atención pueda recibirla, ¿cierto? Va a garantizar también que usted no se va a quedar desfalcado por atenderse, por necesitar atención médica. ¿Sí? Va a certificar o va a garantizar también que la atención que usted reciba sea de calidad. ¿Ok? Y que finalmente cuando usted tenga una sospecha de una patología, hay un tiempo máximo de espera en el que el médico le va a decir, sí, usted tiene esta enfermedad y tiene que tomar este medicamento. O le diga, no, se salvó. ¿Ok? Dentro de ese tiempo está el GES. Cada patología tiene su tiempo, ¿ya? La Superintendencia de Salud se va a encargar de visualizar, de observar, de sapear que efectivamente los tiempos se cumplan. La Secretaría Regional Ministerial, que es el CEREMI, mire, evalúa el cumplimiento de normas dentro de las regiones. Acuérdense que el Ministerio de Salud está en un puro lugar, pero envía sus sapos a los lugares, a las distintas regiones, a evaluar, a fiscalizar que efectivamente se cumplan las normas que el Ministerio dijo. Controla, evita riesgos producidos por el medio ambiente. Fiscaliza a las vacas, ¿se acuerdan? Toma el agua del chirinchunchero, no me acuerdo cómo se llama allá el río, pero, ¿ok? Fiscaliza, evalúa, controla los riesgos que puedan producirse y que sean potencialmente dañinos para la población, pues. Obvio. Adopta medidas sanitarias frente a situaciones de emergencia. Se estableció que este río Churunconcoro, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba contaminado, investigó a la empresa, dijo, señores de las aguas, ustedes visualicen que el agua potable que están entregando sea potable, se le avisa a la población que el río está contaminado, no puede acercarse, está con prohibición de ingreso, porque está contaminado con esto, esto y esto, se están haciendo las investigaciones para poder llevar a cabo las medidas que correspondan y tomar las soluciones que se puedan plantear. ¿Se entiende? Ya. Sí, profe. Además, me da la impresión siempre que me dicen como, ya, sí, profe, sí, ya, sí se entiende, ya. ¡Qué treta! Ok, además se encarga de mantener actualizado el diagnóstico epidemiológico. Dígame, don Aníbal. Profe, la CEREMI es la única organización que puede clausurar, por ejemplo, un lugar o un hospital o cualquier cosa, o existen otras organizaciones, otras instituciones que lo pueden hacer. Depende. Si es por un aspecto de salud, cuando no hay un cumplimiento de las normas sanitarias, cuando no hay un cumplimiento de los protocolos establecidos por el Big Boss, por nuestro MinSal, en ese caso es CEREMI quien tiene la obligación de realizarlo. ¿Cuándo no? Cuando, por ejemplo, es un problema financiero. La empresa tenía todo su sistema de salud impecable, pero financieramente tenía desfalco o había incumplimiento de, no sé, por otro tipo de normas impositivas, qué sé yo, ahí pueden cerrar otras instancias. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Diagnóstico epidemiológico. Cada región, cada lugar tiene sus características de enfermedades asociadas a esa localidad. Me explico. Hasta hace, no sé, deben haber sido unos 6 años, 7 años atrás, el mayor número de casos de hepatitis B y de VIH se evidenciaban en la región de Arica, Iquique y en la región de Atacama, que era por un alto o un aumento grande, ¿verdad?, de trabajadoras sexuales sin fiscalización, porque normalmente eran como personas extranjeras que venían a trabajar en lo que podían y no tenían todos estos carnets de sanidad ni revisiones sanitarias, y por lo tanto aumentaron muchos esos casos de estas patologías de tipo sexuales. ¿Sí? Diagnóstico epidemiológico de la zona, principalmente esto, no sé, por el hepatitis B, VIH, además, por ejemplo, la región de Atacama, cálculos renales, también es una de las patologías que se puede encontrar con alta frecuencia por la salinización de las aguas. Tienen muchas partículas que generan específicamente pelotitas, cálculos, piedras en los riñones, y por lo tanto es una patología que de alta consulta y de alta morbilidad. Lo mismo con las piedras, con las litiasis, las colelitiasis, ¿cierto? Ocasionadas básicamente por lo mismo,
y por el alto consumo de grasa asociado como la alimentación de la zona. Esas son patologías específicas de la zona, ¿sí? Eso es un diagnóstico epidemiológico. Se reconoce cuáles son las características de enfermedad de una localización, y no solo eso, sino que además se reconoce el porqué de estas enfermedades en forma constante en esta zona. Son enfermedades endémicas, son enfermedades que se producen en el lugar, específicamente en ese lugar y no en otro, o mayormente en este lugar que en otros, por las características geográficas, por las características de la población que hay, por las características de hábitos, ¿ok? Y eso va a generar que siempre en el tiempo se vayan repitiendo estas mismas enfermedades, más o menos en los mismos niveles. Se realiza un diagnóstico epidemiológico. ¿Qué pasa cuando este diagnóstico epidemiológico cambia? Cuando, por ejemplo, en vez de tener un estado, un número constante de piedras en los riñones como patología, de un mes a otro comienzan a dispararse los casos de diarrea. Ay, ¿qué está pasando? Va a decir Seremi, va a tener que ir a fiscalizar todos los pozos de agua, va a ir viendo dónde es que se generaron estos focos de diarrea, va a tener que ir específicamente a esos lugares, ver las condiciones en las que viven las personas, establecer ciertas acciones o medidas sanitarias de emergencia para poder controlar el cuadro diarreico, etc. Ya es mucho. Ya, como les comentaba, las funciones de rectoría, esto nada que ver, perdón, la colega se equivocó, puso esto que no corresponde. Dentro de las funciones de ejecución, vimos las de rectoría, MinSal, Subsecretaría de Redes Asistenciales y Subsecretaría de Salud Pública, ¿cierto? Las tres. Vimos la de fiscalización, en la que estaba el ISP, la Superintendencia de Salud, la Secretaría Regional Ministerial. Y vemos ahora lo que es la función de la ejecución, quienes ejecutan o que realizan las acciones concretas o específicas, ¿verdad?, que van a determinar el cómo se dan las acciones en salud. La interacción directa con el usuario, el pinchazo que se puso, el médico que le observó el ojo, ¿ok? El que ejecuta, el que hace, el que realiza. ¿Quiénes están aquí? Como les comenté, la Cenabast, que es donde se almacenan todos los productos, las leches, vacunas, el alcohol que se utilizan en las atenciones, el algodón, el papel para secarse las manos, el papel para la camilla, las hojas de registro, el lápiz pasta, el medicamento, la insulina, ¿cómo se llama? Los termos, las unidades refrigerantes, todo lo que a usted se le ocurra que pueda necesitar para salud, ahí está guardado. Don Aníbal, dígame. Profe, nosotros como individuo natural, nosotros podríamos llamar a la Cenabast y preguntar por un medicamento para saber dónde tiene ese medicamento, porque muchas veces vamos a la farmacia o vamos al lugar donde comprar el medicamento y no lo tienen. Ya, lo que pasa es que la Cenabast es la Central Nacional de Abastecimiento, pero que se encarga de proveer o dar, de proveer, o entregar o enviar los medicamentos o insumos necesarios para la atención de los establecimientos de salud. O sea, usted lo que si necesita comprar un medicamento, por ejemplo, y en la farmacia no está, tiene que buscar en otra farmacia. La Cenabast no va a poder darle la información de dónde más comprarlo, ni va a poder hacer la entrega a través de la Cenabast, porque solamente la Cenabast lo que hace es entregar todos estos insumos que se requieren a los centros de atención en salud. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Dentro de los ejecutores también está FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. Este se encarga de recaudar, es decir, de juntar la platita del 7% de salud de todas las personas afiliadas a FONASA, juntar esta platita en un gran fondo, administrar, es decir, vamos a pasarle tanta platita a cada uno de estos centros que tiene a estos usuarios que están inscritos conmigo para que les atiendan a esos usuarios específicamente. ¿Sí? Esta platita. La idea es que la plata o el dinero que recibe FONASA y que va dando, por ejemplo, en atención primaria, por cada usuario inscrito en FONASA, en cada centro de atención primaria, FONASA va a entregar una cantidad de platita que va a servir para poder cubrir una parte, solo una parte, de las prestaciones en salud que tenga ese individuo. Me voy a explicar mejor.
todas las atenciones de los usuarios que son FONASA en la atención primaria, en el consultorio, en el CESFAM, SAPO, etcétera, específicamente en el CESFAM son gratuitas. FONASA A, B, C, D, en el CESFAM, solo en el consultorio, son gratuitas. Cada individuo que es FONASA tiene que inscribirse primero en un CESFAM, ¿verdad? Para que FONASA envíe la platita, que son como 3 lucas al mes. ¿Ok? Envía como 3.000 pesos al mes al consultorio para que en el consultorio reciban esta platita y podamos atender al usuario que se va a ir necesitando. Esta cantidad de plata que aporta FONASA es una parte de la plata que va a costar una prestación, ¿cierto? Y que es la que corresponde a la que pone el individuo. Otra parte de FONASA recibe los aportes del Estado, ¿sí? Y con ese aporte del Estado va complementando el resto de las atenciones. ¿Se comprende? Sí, profe. Ya, ok. No se mareen con esto porque no es tan terrible como parece. Dentro de la organización del sistema de salud, nosotros vimos que había un Ministerio de Salud que es el Big Boss, el gran jefe, que es el que se encarga de guiar todas las acciones de salud, crea políticas de salud, establece los lineamientos de acción, dice vamos a hacer esto de esta manera, da todas las indicaciones. Es el mandón de la salud, ¿ya? Él se va a encargar de regular, de indicar hacia dónde vamos a llevar las atenciones. ¿Sí? Vamos a tener, para que podamos prestar atenciones en salud a la población, que contar con un Estado, que en este caso es el Estado de Chile, ¿verdad? Que va a dar un aporte económico para poder dar prestaciones en salud. Desde el gasto público, desde toda la plata que tiene Chile, sacar una alita, una colita, y esa colita va hacia las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas puedan tener sus sistemas de hospitales, de atención primaria, de todo lo que es salud. Y va también a sacar una alita de todo ese fondo de plata que tiene Chile, va a sacar una alita chiquitita y la va a tirar a FONASA, ¿sí? A través del gasto público. Va a ser parte de su gasto público. Lo va a tirar a FONASA para poder aportar en una parte, lo que les comentaba, con la atención de los usuarios que tienen el sistema de previsión público. ¿Ya? Otra forma en la que vamos a aportar para que puedan mantenerse o darse estas prestaciones de salud va a ser a través de los trabajadores. El trabajador en Chile tiene dos opciones. Una, cotiza el 7% de salud a través de FONASA, que es un Fondo Nacional de Salud, que es de tipo solidario, ¿verdad? En el que se recibe toda esta plata de todos los que cotizan el 7%, o puede optar por la atención privada. En ese caso, no hay una cotización del 7%, sino que hay la adquisición o compra de un plan que la ISAPRE vende. Me explico. Si la persona gana 100.000 pesos, 7.000 pesos van a ir a FONASA, si es que es FONASA. Si decide ser ISAPRE o sistema privado de atención de salud, no le va a salir 7.000 pesos el plan. Le va a salir 10, 15 o 20. ¿Sí? Dependiendo si tiene carga o no, si es mujer o no, si tiene edad fértil o no. ¿Ya? Y otra forma que tenemos para poder financiar lo que es la salud en Chile son las empresas. Las empresas en este caso lo que hacen es, cada empresa que tiene una cantidad determinada de usuarios tiene que tener un aporte que va hacia un seguro de salud del individuo. Y ese seguro de salud está evidenciado a través de lo que son las mutuales de seguridad. ¿Ok? La Cámara Chilena de Comercio, no, la mutual, perdón, bien digo, la mutual de seguridad, el Hospital del Trabajador, etcétera. Son mutuales de seguridad. Las empresas le dicen, ya, usted se va a encargar de mantener a mi población sana y si llegan a enfermarse de enfermedades laborales, ojo, laborales, en ese caso, usted va a tener que atenderlo. Bueno, ya, dice la mutual, por ejemplo, y mutual entonces va a invertir las platitas en tomar un equipo de personas que vayan a las diversas empresas, le hagan charlas sobre prevención de riesgo, asociado al rubro de cada empresa, va a encargarse de ir a fiscalizar a las diversas empresas que los trabajadores cuenten con las medidas de salud que corresponden, no sé, porque no estén expuestos a ambientes tóxicos, que si están expuestos a polvillos utilicen las mascarillas que corresponden, que si están, no sé, pues
en lugares de maestranza utilicen zapatos de seguridad, las antiparras, etc. ¿Ok? Mutual de seguridad protege al trabajador, la empresa donde el trabajador trabaja le entrega una platita para que Mutual haga eso. Y si el trabajador durante su horario de trabajo o en el trayecto a casa o cuando se va al trabajo, también de vuelta de casa a trabajo, tiene algún accidente laboral o de trayecto, entonces Mutual de Seguridad lo agarra, lo atiende, le da las licencias, ¿ok? Y eso es a costo cero para el trabajador, le cuesta así a la empresa. ¿Ya? Si los accidentes o la lesión que tuvo el individuo no es de trayecto, en ese caso tiene que cubrirlo el mismo usuario, ya sea en su ISAPRE o en su FONASA. Wow. Ok. FONASA es un programa no es un programa, es un seguro de salud de tipo solidario que fue creado en 1979 con el objetivo de poder dar cobertura a las personas para que pudieran recibir atenciones en salud. Hay un concepto errado en cuanto a lo que es FONASA, porque asocian como el ser FONASA con atenderse en hospital público de forma exclusiva con una mala atención y una carencia de recursos, y eso la verdad es que está bastante alejado de la realidad. En el Fondo Nacional de Salud tenemos 4 subtipos o 4 grupos de segregación por tramo, ya que van a depender del ingreso del usuario. Mientras menos platita gane el usuario o si no tiene ingreso, va a tener FONASA A. Después de cierto tramo a otro tramo, FONASA B. De un tramo mayor a otro mayor, C. Y de mayor así hasta el infinito y más allá, D. Los tramos B, C y D pueden atenderse en hospitales y en clínicas privadas, sin problema. ¿Sí? Solamente FONASA A, que es el que no cotiza o no aporta efectivamente a FONASA, o que tiene un aporte muy bajo de platita, entonces en ese caso ellos sí se pueden atender en FONASA, porque, o sea, en hospitales, porque la idea es no dejarlos sin atención. En este caso, FONASA va a aportar una parte o la totalidad del gasto médico. ¿Cuándo aporta la totalidad del gasto médico? Cuando usted se atiende en hospitales y es FONASA A o B, en hospital público. Cuando aporta una parte del gasto que usted va a generar, ¿verdad? Va a ser cuando usted sea FONASA C o D y se atiende en el hospital público, o cuando usted, siendo FONASA B, C o D, desea atenderse en un lugar privado. En este caso, FONASA recauda, administra y distribuye el dinero que, lo que les comentaba, corresponde al 7% del ingreso de salud y funciona a través de estos 4 tramos que les comenté. ¿Sí? La idea es que los usuarios que tienen un tramo de FONASA A tengan atención gratuita en todos los niveles de atención. En atención primaria, atención secundaria o especialidades, y en atención terciaria, que son los hospitales con atención cerrada. ¿Ya? En el caso de los usuarios con FONASA B, que puedan atenderse en hospital público o privado, ¿verdad? Tienen atención gratuita en la atención primaria, ¿sí? En la atención primaria, secundaria y terciaria, perdón, y en hospitales privados tienen que tener un copago, y ahí es donde va a haber una parte nomás del pago de FONASA si usted se va a la clínica. Lo mismo pasa con el tramo C y el tramo D. ¿Qué es el copago? Es la platita que usted va a tener que pagar. Si la consulta médica vale 10.000 pesos, FONASA le cubre 5.000 pesos, su copago, lo que usted va a tener que pagar, son 5.000 pesos. Es decir, la diferencia. ¿Ya? ¿Sí o no? Ya los perdí. Se fueron a almorzar. No, sí, profe. No, estamos acá. Profe. Estamos acá, profe. Ya, ok, porque yo me escucho y me aburro, entonces me imagino que ustedes también. Estamos atentos. Muy bien, antenitas paradas. El beneficiario de FONASA puede acceder a la atención, modalidad de atención institucional solamente en el hospital, solamente en la atención pública. MAI, modalidad de atención institucional, o sea, dentro de lo que es el sistema público de eso.
Consultorio, SECOF, CESFAM, SAPU, especialista público, hospital público. ¿Ok? Esa es la modalidad de atención institucional. Solamente dentro de lo que es el sistema público. O bien, pueden optar en el caso del tramo B, tramo C y tramo D, pueden optar a la modalidad de libre elección. O sea, usted elige dónde quiere atenderse. Usted con FONASA B quiere atenderse en la clínica Las Condes, vaya, no hay problema, dependiendo de la prestación que usted vaya a recibir, dependiendo del valor y lo que le salga a la consulta, FONASA le va a decir, le cubro tanto y usted va a tener que pagar la diferencia. Lo mismo si decide atenderse en la clínica Dávila. Vale tanto la prestación, FONASA cubre tanto y usted tiene que hacer el copago del resto. ¿Ya? Dentro de la modalidad de atención institucional, es decir, dentro de las atenciones públicas, nosotros siempre vamos a tener a los usuarios captados, captivos o secuestrados, que son los del tramo A, ¿ok? Que son aquellos que no tienen una cantidad de ingresos suficientes para poder pagar la atención y que precisamente reciben la atención porque como FONASA es un fondo solidario, todas las cotizaciones de todos los que tenemos FONASA van a ese fondo solidario, de forma tal que aquellos que no tienen cómo acceder a salud, que no tienen un ingreso y que pertenecen al tramo A, puedan ser atendidos. Ellos son atendidos porque todos los demás nosotros pagamos para que ellos puedan ser atendidos. ¿Ya? Tiene atención gratuita para todos los beneficiarios de FONASA en atención primaria. FONASA A, B, C y D es gratis en atención primaria, no hay nada que pagar ahí. Solo en atención primaria, es decir, solo en el CESFAM ex consultorio. Cuando son mayores de 60 años, independiente del tramo que tengan, A, B, C o D, vamos a tener atención gratuita para todos. Tiene más de 60, independiente si es hospital, si es especialidad o si es atención primaria, ¿sí? Independiente de si es tramos A, B, C o D, le va a salir gratis. O sea, igual es algo bueno estar inscrito en FONASA, porque puedes optar al sistema privado, tanto como al público, pero tú sabes que mientras tú no utilices tu platita, alguien más sí la puede estar utilizando y le va a servir. El copago depende del tramo en el que están inscritos. El copago es decir, la cantidad de platita que el usuario paga por su atención en el sistema público. En el caso del tramo A y B no pagan. No paga nada. Cero. No hay nada que pagar. En el tramo C va a pagar el 10% del costo de la atención pública. Si en el hospital, el especialista del hospital público le sale 20.000 pesos, usted va a tener que pagar ¿cuánto? Se murieron, no están escuchando. ¿El 10%? ¿De 20.000 pesos? 2 lucas, o sea, Bien. 2.000 pesos. Bien, muy bien. Ok, en el caso del tramo C entonces paga el 10% y cuando es el tramo D paga el 20% del costo. En el caso de la modalidad de atención institucional, cuando se atiende dentro del hospital, dentro del sistema público. En la modalidad de libre elección aquí hay una variación distinta, ¿ya? En este caso, libre elección implica que usted, como FONASA B, C o D, va a optar a atenderse en un lugar fuera del sistema público. Y en ese caso, FONASA va a cubrirle una parte. Lo que le cubre FONASA, en este caso, no está asociado a un porcentaje, sino a un tope máximo. Vamos a verlo al tiro. Importante saber que la modalidad de libre elección solamente pueden acceder los usuarios con tramos B, C y D. FONASA A no puede, porque FONASA A es el que está secuestrado, agarrado, captivo, capturado dentro de el sistema público. ¿Ya? El valor de la atención cuando usted va a atenderse en el libre elección, cuando usted va al sistema privado, no depende de si usted es FONASA B, C o D. En este caso es distinto, ¿se fijan? Habíamos dicho modalidad de atención institucional, FONASA B no paga. ¿Sí? FONASA C y D se paga el 10,
D paga el 20%. Acá, en este caso, en la libre elección, cuando usted decide irse por lejos a la atención privada, en ese caso, el valor que usted tiene que pagar no está asociado a su tramo, ¿ya? Depende del nivel de inscripción del prestador. Súper cortito explicado acá. Nosotros tenemos en los centros privados 3 niveles de prestación o 3 niveles de prestadores individuales. ¿Sí? ¿De qué vaya ese nivel? Ese nivel va a depender de la infraestructura que tenga, de la hotelería que tenga, del aromatizante que tenga el ambiente, de los espacios que hayan, de la disponibilidad de médicos. Mientras más grande es una institución, mientras más cantidad de médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, especialistas tenga, más caro va a ser. Ejemplo, Clínica Las Condes. ¿Sí? En cambio, cuando los prestadores individuales tienen una infraestructura más pequeña, tienen una cantidad más reducida de prestadores en salud, de enfermeras, médicos, especialistas, técnicos en enfermería, etcétera, más económico va a ser. ¿Ustedes creen que va a ser el mismo valor que uno paga en la clínica alemana que en la clínica Dávila? No, pues. No, ¿cierto? Ustedes cuando vayan a tomarse un examen, chiquillos, siempre fíjense en el nivel. Nivel 1 es el nivel más barato que usted puede encontrar, versus el nivel 3, que es el más costoso. Si usted se toma un examen, por ejemplo, un hemograma en un centro, en un laboratorio nivel 1, puede que le salga 1.500 pesos. Versus en un nivel 3 que le va a salir 23.000 pesos, porque le van a cobrar la mano de obra, la aguja marca por un puntero, la silla bonita con la que se sentó, las cortinas que tenían acá que eran no sé qué, y la infraestructura tiene pasillo, tiene una cafetería, y tiene las luces puestas del no sé cuánto. Todas esas cosas ustedes se las van cobrando en mayor costo, mientras más elevado es el nivel. Más nivel, más caro. Normalmente la bonificación que entrega FONASA en las prestaciones es del 50%. Normalmente, a veces puede ser menor. ¿Ya? Eso es lo que yo ya les había comentado. Acá hay un detalle importante sobre los tramos. Yo puedo estar inscrita en FONASA en un tramo C, ¿cierto? Y voy a tener a mi mamá y a mi papá como carga, por ejemplo. Mi mamá y mi papá son mis cargas y yo. Tengo 2 cargas familiares y estoy en tramo C. En el momento en que yo tenga un hijo o agregue una tercera carga, en vez de mantener FONASA C, voy a bajar un tramo a FONASA B. ¿Sí? Cuando un afiliado a FONASA tiene 3 o más cargas familiares, el tramo, el que está afiliado, cambia uno más abajo. Por ejemplo, Francisca tiene tramo C, porque el sueldo es de 408.000, pero cuando inscribió a su hija y era su tercera carga familiar, la hija de Francisca nació, la pasó como carga propia, era su tercera carga, de tramo C, ¡pum!, la bajó a tramo B. ¿Ya? Esta información de acá, en relación al ingreso que tiene cada individuo para pertenecer a cada tramo, es necesario volver a revisarlo, porque yo hasta el año pasado había encontrado esta información, no sé si a causa de pandemia habrá subido o no. ¿Ya? Sí, profe. Acá. En la modalidad de atención institucional, ¿cómo debo saber lo que debo pagar? Mire, si usted es FONASA A, da lo mismo, donde sea que se atienda no tiene que pagar nada. Atención primaria, secundaria, terciaria, gratis. FONASA B, lo mismo. Ah, pero FONASA C y FONASA D cambiamos. Si yo me atiendo en forma en los hospitales públicos, la atención pública de salud, y soy FONASA C, voy a tener que pagar 10%. Mi copago, lo que yo debo pagar es el 10% de la atención. Si la consulta vale 10.000, yo voy a tener que pagar lucas. FONASA me va a costear o me va a apoyar con 9.000, yo voy a tener que pagar 1.000. Acá está el otro ejemplo. Si usted es FONASA D, misma prestación, pero usted es FONASA D y se va a atender, usted tiene que pagar el 20%. Por lo tanto, va a pagar 2 lucas y FONASA le va a cubrir un poquito menos. Esas son las ISAPRE. Ya. Nosotros terminamos la clase ya, chiquillos, ¿cierto? Tienen que irse a trabajar a otra clase. Sí.
No tenemos clase más tarde, profe. Ya, yo A tengo las 2. Yo tengo clase ahorita, dentro de 7 minutos. Me quedaron esas 2 diapos por pasar, no son tanto, las terminamos de ver la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. I'm sorry, so sorry, pero de repente uno se puede demorar un poquitito más en esto porque el tema es un poco más denso y requiere más explicaciones, ¿ya? Pero en todo caso Profe, queda disculpe una que la diapo. interrumpa antes Dígame. que se me olvide. Mañana lo que tenemos prueba es del taller, entra eso lo que usted puso ahí en el taller, porque dice manejo de cadena de frío, preparación de termo, función intramuscular en muslo, función intramuscular en deltoide, registro, ¿eso entra? En el taller entra la evaluación de todo lo que hemos visto en relación a vacuna, cadena de frío, las técnicas de administración, las técnicas de preparación de vacuna, todos esos elementos, todo lo que Ya, hemos visto, ¿ya? ya, profe, ya. Ok. Ya, chiquillos, atención a la lista, por favor, no nos hagan demorar más en pasar la lista porque no está atento. Por favor, si tienen como whatsappear a sus compañeros que están ahí, que me dejan prendida hablando, pero que nunca participan, avísenle que voy a pasar la lista, no me voy a devolver. Ay, profe, que yo estaba en el baño justo operó. ¿Ok? Para que no me sigan haciendo que yo justo me paré. No me vengan con cosas raras. Atención, mis queridos. Damaris Acevedo. ¡Presente! ¡Presente, profe! Francisca Ahumada. María Francisca Ahumada. María Francisca Ahumada. María Francisca Ahumada. Queda ausente. Almendra Álvarez. Presente, profe. Bien. Miguel Ancamil. Presente, profe. Bien. Patricia Arroyo. Presente, profe. María Loreto Astudillo. Presente, profe. Bien. Fernanda Caballero. Presente, profe. Bien. Ana Josefina Carrasco. Presente. Bien. Nayeli Carrasco. Nayeli Carrasco. No existe. Catherine Castillo. Catherine Castillo. Presente, profe. Ya, bien. Sofía Cerda. Presente, profe. Bien. Carolina Cheuquian. Carolina Cheuquian. Carolina Cheuquian queda ausente. Diego Contreras. Presente, profe. Bien. Nicole Donaire. Presente, profe. Bien. Alexandra Flores. Presente, profe. Bien. Diana Fuentes no existe. ¿O ya está? ¿Diana Fuentes habrá aparecido? No. Francisca Gómez. Presente, profe. Bien. María Magdalena Guajardo. Presente, profe. Bien. Noemí Herrera. Presente, profe. Bien. Millicent Lade. Presente. Ya. Scarlett Melipán. Presente, profe. Bien. Genoveva Merino. Presente, profe. Bien. Jeremías Mora. Jeremías Mora. Jeremías Mora queda ausente. Maricler Mondaca. Aquí, profe. Bien. Yaritza Muñoz. Presente, profe. Bien. Galit Ordóñez. Presente, profe. Bien. Ignacia Orellana. Presente, profe. Bien. Javiera Ortiz. Presente, profe. Bien. María Paz Paine. María Paz Paine. María Paz Paine queda ausente. Valentina Proboste. Presente, profe. Bien. María Ignacia, perdón, Karina Ramírez. Presente. Bien. Constanza Ramírez. Presente, profe. Bien. Camila Riquelme. Presente. Buena. Ana Gabriela Saavedra. Presente, profe. Bien. Patricio Tapia. Presente, profe. Bien. Ailín Valdés. Ailín Valdés. Ailín Presente, Valdés. Qué feíto. Valentina Vázquez. Valentina Vázquez.
Valentina Vázquez queda ausente. Aníbal Vera, Presente, profe. buena. Ay, Alex Yáñez. Presente, profe. Bien. Ivani Llévenes Presente, profe. y Yaritza Zambrano. Presente, profe. Perfecto. Quedan ausentes de la lista María Francisca Ahumada, Nayeli Carrasco, Carolina Cheuquian, Diana Fuentes, Jeremías Mora, María Paz Paine y Valentina Vázquez. Ya, chiquillos, les deseo un bonito día. Profe, Dígame, ¿puedo hablar con usted? tengo que entrar a clases ahora, chiqui. Mándeme un correo, ¿Ya? Vale. Ya, profe, Terminando clase me meto a su correo. ¿Ya? Que tenga buena Tengan tarde, un bonito profe. día. Cuídense. Revisen, por favor, la Buenas materia. tardes, Niños, profe. estudien, ¿ya? Chao, profe. Que les vaya Chao. súper bien. Chao, chao.